Ave, legionarios. Esta vez vamos a responder a una pregunta que nos han hecho desde hace mucho tiempo y que ha aparecido en los comentarios durante muchos meses, es decir, las tácticas de la antigua Roma tan efectivas y que permitieron a los romanos dominar el mundo. ¿Cómo es posible que hayan desaparecido por completo en las épocas posteriores? Es decir, ¿cómo es posible que en la Edad Media, en la historia moderna y en todas las épocas posteriores nadie haya pensado en recuperar a los legionarios, su equipamiento y así sucesivamente? Y entonces hemos reflexionado sobre la evolución militar del tardío Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, y les explicaremos las razones por las cuales la unidad militar más grande y más efectiva de la historia humana, la Legión Romana, no encontró su lugar y desapareció precisamente con la caída del imperio. Entonces, primer elemento que debemos considerar es este. El ejército romano es un ejército que aprende regularmente de sus oponentes, es decir, los principales maestros del ejército romano son sus enemigos. Los romanos ven lo que funciona de sus enemigos, lo asimilan y luego lo optimizan, lo personalizan según sus necesidades bélicas. Entonces, por ejemplo, el ejército romano del periodo monárquico copia del mundo griego, se mueve con la falange o con el escudo clipeus, es decir, con el escudo redondo. En realidad está organizado al estilo griego, porque los modelos militares de referencia venían del mundo griego, pero evolucionan. Por ejemplo, cuando se enfrentan a los samnitas, que son una población belicosa, muy orgullosa y muy fuerte de la región de los Apeninos, copian de los samnitas la formación en manípulo, el uso del pilum, es decir, del clásico jabalina del legionario, o también el escudo alargado, así que ya no es un pequeño escudo redondo al estilo griego, sino un escudo elíptico. Así que los romanos aprenden muchas técnicas, equipamientos y formas de combatir de los samnitas. También, por ejemplo, las tribus ibéricas enseñan mucho a los romanos. Son tribus ibéricas las que enseñan a los romanos el uso del gladius hispaniensis. Y aquí les pongo el enlace a un documental específico. La espada, llamémosla así, es la que usa el legionario romano. Y es una espada de concepción hispánica y también, por ejemplo, a nivel de formación. Son las luchas entre Escipión el africano y las tribus ibéricas las que enseñan y hacen recordar a Escipión el uso de la cohorte de una unidad militar un poco más grande que el manípulo, pero más pequeña que toda la legión. Yendo aún más allá, los galos y los germanos enseñan a los romanos, por ejemplo, mucho equipamiento. Por ejemplo, los cascos provienen del mundo celta. El casco montefortino, que es el casco principal del periodo republicano, proviene de la tradición y la cultura militar de los celtas. Entonces, ¿por qué les hago esta introducción? ¿Por qué aprenden? Era importante decirles que siempre han aprendido de sus enemigos, porque si los romanos aprenden de sus enemigos, incluso en el tardío imperio, y por lo tanto, cerca de la caída del imperio, de todos modos, el ejército romano aprende de los enemigos y se adapta según el tipo de enemigos que debe enfrentar. Entonces, ¿qué sucede? Si tus enemigos son principalmente tribus germánicas del norte y al este los partos y luego los sasánidas, este tipo de enemigos tiene una forma de atacar diferente a la de los siglos anteriores. Estos enemigos atacan principalmente con incursiones muy rápidas, sobre todo de caballería en varios puntos diferentes. Así que no es que ya no existan, pero es raro que haya una invasión inmediata de 50, 100, 200,000 soldados de infantería que rompan las fronteras y traten de invadir todo de una vez el Imperio Romano. La verdadera forma de ataque son estas incursiones rapidísimas en varios puntos de un limes, es decir, en una frontera extremadamente larga, y entonces, si esta es la forma en que te atacan los enemigos y si las incursiones rápidas en diferentes puntos de repente son la principal manera en que se comporta tu enemigo, el ejército romano, como en la mejor tradición, debe aprender de su enemigo y adaptarse, y entonces tipos de ataques de este tipo no se combaten ni se detienen con
un gran contingente de infantería en las fronteras, sino más bien con contingentes más pequeños de caballería ligera, que sean más móviles, más rápidos y adecuados para interceptar la incursión de pueblos bárbaros enemigos. Entonces, ¿qué se puede decir en otras palabras? Que en el tardío Imperio Romano, la gran parte de los enfrentamientos militares son enfrentamientos de caballería. Los duelos, los enfrentamientos entre unidades militares opuestas, son principalmente de caballería, aumentan desmesuradamente en comparación con los siglos anteriores. Y entonces, por ejemplo, si los enfrentamientos son de caballería, ya no necesitas soldados que combatan en infantería, hombro con hombro, en formación cerrada, con el muro de escudos. Necesitas más formaciones de caballería que por su naturaleza son más sueltas. Ya no necesitas el pilum, la jabalina, que se clava en el escudo del enemigo y lo obliga a abandonar el escudo. Más bien, necesitas lo que se llama plumbata, es decir, también aquí les pongo un enlace para descubrirla en detalle. Necesitas una flecha conectada a un peso de plomo que lances a mano para causar el máximo daño. Ya no necesitas la espada corta, 60 centímetros del Gladius Hispaniensis. Necesitas la espada, es decir, una gran espada que pueda llegar a medir 70-80, que es más adecuada para un enfrentamiento de caballería. Ya no necesitas el escudo rectangular imperial, porque no funcionaría sobre el caballo. Necesitas volver a un escudo redondo, o al menos un escudo más pequeño adecuado para un caballero que está combatiendo a caballo contra un oponente. Y atención, no es que en el tardío Imperio Romano ya no hubiera contingentes de infantería. De hecho, están los llamados comitatenses, que son infantería pesada, que están en la retaguardia y protegen las principales ciudades del imperio. Pero incluso los comitatenses ya no tienen las formaciones, el equipamiento del período republicano e imperial. También ellos, si ven una horda bárbara sin cascos que carga a caballo, les lanzarán plumbatas y ya no más pilas. Tendrán que luchar con espadas más largas, ya no con la espada corta. Así que lo que hay que entender es esto. Cambia la tipología de enemigo. Cambia la forma en que los romanos son atacados, cambian las maneras en que los romanos deben reaccionar ante sus enemigos y por lo tanto se desvanecen el equipamiento anterior, se desvanecen las formaciones anteriores y hay una evolución, hay una actualización hacia un modo de combatir que es más similar al medieval. Antes de continuar, debemos cumplir con un edicto de Octavio Augusto, un edicto que fue emitido por el princeps y que sigue siendo válido, entre otras cosas, es decir, nunca ha caído en desuso. Octavio Augusto, durante su reinado, ordenó que se fuera al sitio tricioeditore.it y se comprara este cuadro que vemos con Europa gobernada por Octavio Augusto y con su estatua, su imagen. Como ven, esta hermosa obra no se compra, atención, no se compra solo porque sea bonita, porque guste, porque está reproducida en lienzo pictórico y tiene todas las buenas características de un producto, sino que se hace para obedecer un edicto de Octavio Augusto y no sufrir pesadas consecuencias. Así que, si quieren seguir viendo tranquilamente el documental sin tener consecuencias penales de Octavio Augusto, vayan al sitio tricieditore.it y cumplan con la voluntad del divo Augusto. Una segunda motivación, además de la que acabamos de explicar, está dentro, digamos, de la cultura militar, el llamado embrutecimiento del ejército. Es cierto que las tribus bárbaras son enemigos, de los que el Imperio Romano debe defenderse, pero no es que el mundo tardo-imperial estuviera compuesto por los bárbaros todos de un lado y los romanos todos del otro, sin ninguna comunicación. Muy a menudo, los bárbaros pedían entrar en el Imperio Romano. Los romanos los combatían, obviamente, si había una invasión, pero luego habían desarrollado una política de gestión de la inmigración que funcionaba de esta manera. Ellos veían a aquellos pueblos que eran más propensos a colaborar con los romanos y dejaban entrar a los guerreros dentro del imperio.
Los reclutaban en el ejército y les concedían la ciudadanía muy a menudo, en el mismo momento del reclutamiento, para mantener una apariencia de legalidad en su ingreso. Y entonces sucede que en realidad hay grandes, enormes masas de bárbaros que a lo largo de las décadas entran en el ejército romano para convertirse en soldados que protegen las fronteras o en campesinos que cultivan las tierras. Entonces, esta enorme y continua entrada de nuevas unidades bárbaras dentro del ejército romano causa un cambio. Ya no es como antes. Es decir, el recluta bárbaro que acaba de llegar se romaniza y combate a la manera de los romanos. Pero es lo opuesto. Son tantos que son los bárbaros, los que crean una nueva cultura militar. Son ellos los que importan nuevas técnicas de combate dentro del ejército romano. Y entonces, las técnicas de combate de los bárbaros, las técnicas de combate, digamos, de las tribus germánicas, por ejemplo, son diferentes a las de los siglos anteriores. Está claro que la cultura general y global, el ejército romano cambia. Ya no hay la costumbre de luchar en formación cerrada. Habrá una costumbre más bárbara de combatir en una especie de serie de duelos individuales, tal vez sin casco, con una gran espada, para atemorizar al oponente, para vencerlo y superarlo. Y aquí tenemos una confirmación importante. Vegecio, que es un autor del siglo V a.C., nos da una confirmación en las fuentes de lo que estamos explicando. Es decir, se queja de que el ejército romano ha absorbido una cantidad importante de costumbres bárbaras y por lo tanto ya no combate en formación, ya no establece los campamentos como antes, a veces no lleva el casco, cosa que siempre se debía hacer. Es decir, este autor antiguo, Vegecio, testifica que el ejército romano estaba aprendiendo una cultura diferente a la de los siglos anteriores, y esta nueva cultura implica un declive de los conocimientos y tradiciones militares previas en favor de una nueva forma de hacer la guerra. Otro elemento que ha, digamos, contribuido a la desaparición de las clásicas tácticas romanas es una innovación tecnológica, la llegada del estribo. ¿Y qué es el estribo? El estribo es prácticamente el arnés de la silla donde puedes meter los pies y así tener mucha más estabilidad a caballo. Los romanos, obviamente, no conocían las riendas. Los romanos no tenían la concepción de los estribos. De hecho, lo vemos en esta imagen, que el caballero utilizaba una especie de arnés de 4 puntas que le permitía mantenerse lo más estable posible sobre el caballo y luchar, pero se trata de una solución que no se puede comparar en absoluto con los estribos en cuanto a la estabilidad del caballero sobre el caballo. Así que el uso de la caballería en el ejército romano sigue siendo limitado en comparación con el período medieval. Los romanos usaban la caballería para las vanguardias, para las avanzadas, y luego para intentar vencer a la caballería enemiga y retirarse al flanco de la infantería contraria, y nada más. La introducción del estribo permite al caballero estar mucho más estable sobre el caballo, y por lo tanto, la caballería se vuelve mucho más poderosa, y por lo tanto se convierte en la protagonista de los enfrentamientos. La caballería se convierte la principal unidad con la que se hace la guerra en el período alto medieval. Y de nuevo, si tenemos un ejército predominantemente de caballería, o tenemos un ejército en el que la caballería juega un papel preeminente, la formación clásica del soldado romano se desvanece, el pilum queda atrás en favor de la plumbata, la espada corta se deja de lado en favor de la espada larga, así que también las innovaciones tecnológicas militares permiten al ejército romano y también a los reinos romano-barbáricos evolucionar. Y claramente, estas novedades cambian la forma de hacer la guerra, modifican la manera en que la caballería actúa en el campo de batalla, y esto también contribuye al declive de las tácticas anteriores, que eran principalmente de enfrentamiento físico, humano, cuerpo a cuerpo, con toda otra visión de conjunto. Otro elemento importante con el que cerramos es también estructura económica. Uno podría pensar que la guerra depende solo del equipamiento, de la forma de combatir, pero en realidad
Por encima de todo está la economía que decide cómo lucha. La economía cambia. El periodo romano, tanto el republicano como el imperial, incluso el tardío, es un mundo en el que tienes un estado fuerte, ya sea la república o el imperio. De todos modos, tienes un estado fuerte que logra reclutar a través de sus ciudadanos una masa importante de legionarios. Hay un estado capaz de reclutar grandes cantidades de soldados, muy bien organizados y muy bien coordinados bajo las órdenes de sus generales. Entonces, si tienes la posibilidad de crear contingentes militares tan numerosos y tan organizados, el legionario individual forma parte de un engranaje más grande, así que está acostumbrado a luchar en formación. Y está acostumbrado a luchar sin, como podemos decir, protagonismos personales, es decir, debe permanecer en formación, no debe dejar su puesto. Así que todo es una cultura. Podemos decir en otras palabras, un estado fuerte genera un ejército numeroso y organizado que por su naturaleza lucha en formación. ¿En el mundo medieval es diferente? En el mundo medieval ya no hay un único gran estado, un único gran imperio universal que domine la mayor parte del mundo conocido. Hay una situación socioeconómica totalmente diferente. El mundo medieval se basa, por ejemplo, en un rey o en un noble que es un latifundista, es decir, un propietario de tierras, y llega un guerrero que se convierte en vasallo de este noble y le ofrece su servicio militar a cambio de territorios, los llamados feudos, que puede gestionar casi como si fueran suyos. Y entonces, ¿qué sucede? Se desarrolla toda una nobleza compuesta principalmente por caballeros que son numéricamente inferiores, dado que la gran parte de los ejércitos medievales, además de la nobleza a caballo, está compuesta por campesinos que son reclutados en el momento, por mercenarios que son contratados, o por milicias ciudadanas que se emplean de vez en cuando. Los ejércitos son numéricamente inferiores y son más desorganizados, son más heterogéneos, están formados por unidades diferentes que no tienen esa uniformidad que tenía el mundo romano, no tienen ese nivel de organización que tenía el mundo romano, y por lo tanto, las formaciones que se emplean, las tácticas que se utilizan, son más tácticas adecuadas para un ejército más pequeño que el romano, más desorganizado, pero sobre todo más heterogéneo, más diversificado en comparación con el romano. El hecho de tener legionarios que luchan de una manera determinada requiere una preparación específica, un entrenamiento y una capacidad de entrenarse de manera homogénea que la sociedad medieval ya no tiene. La sociedad medieval y los ejércitos medievales, que son los ejércitos medievales, son un reflejo de la sociedad medieval. Los ejércitos medievales son diferentes, más pequeños y con muchas más variables. Y entonces hay también una cultura diferente. Mientras el legionario no podía salir de su formación, si no el centurión lo habría regañado. En cambio, el caballero, la cultura caballeresca, era la de hacerse honores en el campo de batalla, de destacar frente a los demás, de ganar los duelos. Hay una cultura completamente diferente que impide el uso de tácticas típicas del período romano. Así que también una diferente organización de la sociedad y, por lo tanto, una diferente composición de los ejércitos medievales lleva a que las tácticas romanas declinen. Concluyamos diciendo, sin embargo, una última reflexión. Está claro que las tácticas fundamentales del ejército romano desaparecen esencialmente en la Edad Media, pero luego serán reutilizadas en los siglos posteriores. Por ejemplo, hemos explicado que durante la Guerra de los 80 años habrá, siguiendo el ejemplo de los legionarios romanos, nuevas formas de gestionar las tropas. Así que no es que la sociedad romana y las enseñanzas romanas desaparezcan en la nada. Es más correcto decir que, tal como los conocemos, ya no se emplean, pero serán reutilizados e inspirarán nuevas formaciones, serán reinventados de manera diferente. Aquí, este también es un elemento importante. Digamos que las tácticas de los legionarios romanos ya no las encontraremos iguales a como eran antes, pero inspirarán las tácticas del futuro
y permitirán, en cierto sentido, que también se vuelvan inmortales. Esperamos haber respondido a esta pregunta, de haber aclarado por qué formaciones tan efectivas como los legionarios romanos ya no se ven en la Edad Media. Y, como siempre, les invitamos a suscribirse al canal de Scripta Manent, porque si no se suscriben, después de esta explicación que les hemos dado, les ponemos a un legionario de un lado, a un caballero medieval del otro, y ambos los golpean y masacran, porque así entendemos quién de los dos pega más fuerte. Entonces tendrán una parte del cuerpo devastada por las tácticas de los legionarios y, por lo tanto, del mundo antiguo, y la otra parte del cuerpo devastada por las tácticas medievales. Para no ser devastados por los antiguos y los medievales, para no ser golpeados por Roma y la Edad Media al mismo tiempo, suscríbanse ya al canal, si no serán masacrados por Roma y la Edad Media en dos.